De dos temas. En primer lugar, vamos a conocer cuáles son los síntomas de la gripe, cómo estar protegidos y también cuáles son los efectos de la vacuna y por qué es necesaria que recurramos a ella. Después nos vamos a ir a unas interesantes conferencias que van a tener lugar en el casino de aquí de Guadalajara. En concreto, la de este jueves va a versar sobre el universo. Por lo tanto, mucho es lo que tenemos que aprender en la tarde de hoy lunes. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Pues como les decía, sobre estos dos temas, además muy distintos, vamos a empezar hablando sobre salud y sobre algunos de los problemas que seguro muchos de vosotros estáis sintiendo durante estas semanas. Y es que la gripe ha llegado a nuestra provincia, lo ha hecho de una forma bastante fuerte, más a lo habitual de otros años. Y hoy, pues la doctora Alicia Fernández de Peñaranda va a ser la encargada de desvelarnos todas estas dudas. Buenas tardes, Alicia. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿es verdad que ha aumentado la incidencia de gripe este año? ¿Se ha notado en cuanto a las cifras? Pues sí, según las cifras que nos proporcionan la red de vigilancia, la red Centinela de la gripe, parece que este año, en comparación con el año anterior, las cifras son superiores. Vamos a hablar en concreto en números. ¿Cuál ha sido el incremento es decir, cuántos casos, la cifra por cada 100.000 habitantes, que es con lo que se estima, cuántos casos está habiendo en nuestra provincia? Bueno, en nuestra provincia la verdad es que ha aumentado, pero no excesivamente en comparación con el resto de Castilla-La Mancha. En esta última semana que nos dieron los datos el día 5, los dan cada jueves, parece que ha habido 259 casos por 100.000 habitantes. Realmente no sé tampoco los que hubo el año pasado, pero sí que podemos comparar. Tenemos dos gráficas en las que podemos comparar cómo estaban el año pasado, que había entre 100 y 200 casos por 100.000 habitantes, y este año parece que hay entre 200 y 800 casos por 100.000 habitantes. Parece que ha aumentado, sí. Lo que sí que a nivel regional, como comentaba, sí que has notado el aumento, ¿verdad? Sobre todo en Toledo, en la capital, en Cuenca y Albacete, sí. Son las provincias donde sí que ha habido un aumento Sí, según del los número de datos que nos han gripes. proporcionado, sí, son las tres provincias que más datos han aportado. Para la gente que está en casa, está empezando a notar los primeros síntomas, ¿cómo se diferencia una gripe de un resfriado común? Pues es difícil diferenciar, ¿eh? Y para nosotros también lo es. Lo que pasa es que la gripe suele ser un cuadro de aparición muy brusca, suele acompañarse de fiebre muy alta, de dolores de cabeza, dolores musculares, mucha postración, síntomas respiratorios, suelen durar más que un catarro. Los catarros suelen ser un poquito más leves y de más corta duración, pero nos cuesta diferenciarlos, además suelen coincidir en la época. ¿Cuál es la época? Ahora mismo está claro que nos encontramos inmersos. ¿Hasta cuándo más o menos es la época en la que es normal y frecuente padecer gripe? Pues entre octubre y mayo es la época de más auge de la gripe, pero durante todo el año puede haber casos aislados. O sea, que también es un amplio abanico de temporada, ¿no? Es decir, Sí, son muchos meses que normalmente se asocia solo en el invierno, pero estamos diciendo que puede llegar incluso hasta mayo. Hasta mayo puede llegar, pero suelen ser el pico más alto es el pleno invierno, sí, diciembre, enero, febrero. ¿Cómo han afectado las bajas temperaturas que hemos tenido durante la última semana en los casos de gripe? Yo creo que han afectado más las altas temperaturas que ha habido antes, que es lo que ha hecho que se retrase un poquito el pico epidémico, y yo creo que ese ha sido el problema, que ha sido temperaturas más secas, más cálidas, y el virus ha crecido. Es decir, que es todo lo contrario a lo que podemos pensar, ¿no? Que realmente donde más se gesta es cuando el ambiente está seco, ¿no? Claro, yo creo que en esos casos, cuando el ambiente está más seco, los pacientes mayores, los que más riesgos tienen, pues les cuesta más hidratarse, la temperatura ambiente también hay menos hidratación. Yo creo que ese es el problema, está más seco el ambiente, se limpia menos, llueve menos. Yo creo que ese es el problema de que ahora haya repuntado tan alto la gripe. Eso, y también parece ser que la vacuna de la gripe este año, pues ha habido una mutación en una de las cepas, y por eso parece que no ha sido tan protectora como en años anteriores.
¿El número de personas que se han vacunado se ha mantenido más o menos respecto al año anterior? Ha aumentado un poquito. O sea, es decir, que a pesar de eso, como bien indicabas, la mutación de esa cepa es la que ha provocado un poquito esa que ha bajado un poquito la protección, ¿no? En Yo creo algunos que de han los debido ser las casos. dos cosas, porque ahora la incidencia sobre todo es en gente muy joven. Las vacunas están más indicadas en población de riesgo, en personas mayores de 65 años, en personas con enfermedades graves, enfermedades cardiovasculares, niños muy pequeños, embarazadas, y realmente estamos viendo que la incidencia ahora está muy alta en gente joven, que generalmente no se vacunan. O sea que... Por lo tanto, esa gente que no se vacuna, pero que sí que ahora mismo están siendo objetivo de la gripe, ¿cuál podrían ser los consejos, sobre todo para la prevención? Porque seguramente también es tan importante casi la prevención como el propio tratamiento. La gripe realmente un tratamiento muy eficaz no tiene ni está indicado, entonces la prevención es un cuadro que se transmite con muchísima facilidad, es muy difícil protegerse frente a la gripe, pero sí que pedimos a la gente, a los pacientes, cuando vienen, estornudan, tosen, que se laven inmediatamente las manos, que intenten no tocar, después de haber tosido en las manos, no tocar objetos o a otras personas, porque realmente el contagio es facilísimo, es muy rápido y muy fácil. Entonces, mucha hidratación, evitar los ambientes muy cerrados, pero muchas veces es imposible porque los trabajos ya sabemos cómo son, y mucha higiene de las manos sobre todo. El hecho de los remedios caseros también funcionan en todos estos casos, los remedios de la abuela, la miel con limón, el hecho de abrigarnos bien, todos estos que nos dicen, ¿de verdad es efectivo contra la gripe o si tiene claro que va a ir a por nosotros? Es una infección vírica y si viene a por nosotros, viene a por nosotros. Si es verdad que si tenemos un estado nutricional mejor, una situación de descanso y nuestras defensas están bien, probablemente tengamos más posibilidad de combatirlo. Por lo tanto, la alimentación también juega un factor muy importante y determinante en estos casos, ¿no? Comentabas la hidratación no solo agua, también zumos, imagino que todo lo que sean vitaminas y una alimentación sana que al fin y al cabo haga que nuestras defensas estén al máximo. Exactamente. En cuanto a tratamiento, decías que es complicado, ¿no? El hecho de, al fin y al cabo, es algo paliativo o sintomático, ¿no? Exactamente, es sintomático. La gripe dura igual con tratamiento que sin tratamiento y sí que es verdad que la Organización Mundial de la Salud, en casos graves, hospitalizados, pues sí que recomienda un antivírico para intentar frenar la evolución de la gripe, pero en casos muy graves, en personas de mucho riesgo, en la población general no está recomendado. ¿Es recomendable acudir al médico cuando tengamos síntomas de gripe o es algo que por nosotros mismos podemos gestionar, sobre todo, o pasar? Porque al fin y al cabo es algo que hay que pasar. Pues yo creo que es recomendable que te evalúen, sobre todo si tú tienes dudas, eres un paciente, si tienes dudas, pues evidentemente es recomendable que te evalúen y ya el médico te dará consejos, porque cuando un cuadro febril se prolonga más de 4 o 5 días hay que revisarlo porque se puede complicar, la gripe tiene ese problema que puede complicarse con una neumonía, con una infección más grave y entonces hay que reevaluarlo. ¿Ha habido casos de hospitalización en la provincia de Guadalajara debido a la gripe? Pues según los datos que yo estoy viendo aquí, no ha habido muchos casos, no ha habido muchos casos graves de hospitalización y creo que nada, el número de personas que han precisado hospitalización en Castilla-La Mancha, que son los datos que nos dan, son 53 casos confirmados de gripe. En total, en toda la región. En toda la región, en Guadalajara. Que como bien decías, eso es cuando se suele juntar con otras patologías, ¿no? Que no es simplemente solo por la gripe, sino por alguna complicación más que ha derivado de ahí. Pacientes que tienen factores de riesgo y que la gripe ha complicado su enfermedad de base o se ha complicado por todos esos factores de riesgo que tienen. Hablábamos de la vacuna y que sí que había unos grupos de riesgo estipulados, ¿no? Pero ¿quién puede solicitarla? ¿Todo el mundo puede solicitar la vacuna contra la gripe? Todo el mundo la puede solicitar. Está recomendada en los grupos de riesgo, pero todo el mundo puede solicitarla. Y mientras haya stock para poder vacunarles, se les vacuna. Si no, incluso se puede recetar. O sea que ¿Cuál es el periodo de vacunación contra la gripe? ¿Estamos ya fuera de él? Empieza en octubre y acabó el 31 de diciembre. Es decir, que ahora mismo ya Todavía nos quedan algunas vacunas y si hay personas que no se han contagiado, pues nos están solicitando personas de riesgo que no se habían vacunado y evidentemente se la estamos poniendo, aunque está ya fuera de... Ya estamos en pleno brote epidémico. ¿Cuántas vacunas se han puesto? ¿Se saben los datos de cuántas vacunas se han puesto este año? Yo los datos de cuántas vacunas se han puesto no lo sé. Lo único que se sabe es que el 57% no se han vacunado, que parece que es menos que otros años.
Y al fin y al cabo, ¿hasta cuándo una persona que se haya vacunado le exime totalmente de pasar la gripe o también puede pasar la gripe? También la puede pasar. Por ejemplo, este año, como hemos dicho antes, la vacuna se hace en base al estudio de los virus que se hace 2 veces al año en el hemisferio norte, en el hemisferio sur y tal. Se elabora una vacuna y este año, por ejemplo, se ha visto que la vacuna que se ha desarrollado hay una de las proteínas que ha cambiado, ha mutado. Entonces, esos pacientes, aunque hayan sido vacunados, pueden pasar la gripe. Lo que sí que supongo que descenderá el número, ¿no?, de pacientes. Claro, desciende el número y probablemente la gravedad también. O sea que, por lo tanto, por concluir, las recomendaciones básicas, mucha higiene, ¿no? Mucha higiene de manos, mucha hidratación, vacunarse las personas que pertenezcan a los grupos de riesgo y el tratamiento sintomático de la gripe, que no tenemos de momento otras armas. Más o menos cuánto puede durar, una semana, ¿no? Es lo que una semana, está estipulado. 10 días, más o menos. O sea que a llevarlo lo mejor posible, ¿no? Que es uno de los factores que también... Sí, la pues, impaciencia. Sí, ¿no? Las ganas de que se cure antes, sobre todo en la gente joven. Así que lo que sí, actuar, como bien decíamos, en la prevención, que es lo que está de momento en nuestra mano, y la paciencia si ya nos ha cogido la gripe. Exactamente. Pues muchas gracias, Alicia Fernández, por acompañarnos, por todos estos consejos para que estemos, pues eso, algo más protegidos contra la gripe, que parece que está, pues eso, aumentando sobre todo este año, y esperamos ponerlos en marcha. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues vamos ahora a ver un resumen y un repaso de lo que ha sido el Festival por Arte de Magia que tenía lugar este fin de semana aquí en Guadalajara y que llenaba hasta, pues por completo, el Teatro Auditorio Bueno Vallejo. Un año más, el Festival por Arte de Magia, por el que sigue apostando la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, convenció a los asistentes. Con el cartel de No hay entradas, colgado desde hacía semanas, un Teatro Auditorio Bueno Vallejo lleno hasta la bandera recibía este sábado la visita de algunos de los magos más importantes del momento. Pero antes, el viernes, en la Sala Tragaluz, era el turno de la Gala de Magia de Cerca, con 2 sesiones, a cargo de Alberto de Figueiredo y Juan Luis Rubieles, uno de los pocos magos que utiliza la baraja española en sus trucos. Bueno, ¿es la primera vez que llegáis a Guadalajara? Es la primera vez que actuamos en público, ¡jo, qué nervios! Ah, no, eso no, ¿no? No, hombre, no, Guadalajara hemos venido muchas veces a actuar, al Bueno Vallejo ya, porque es un teatro dentro de España, un teatro muy conocido y donde tenemos la suerte de venir a actuar de vez en cuando, y la verdad que disfrutamos con nuestros espectáculos más de escenario. Y además, un poco con la oportunidad de tener al público tan cerca, supongo que para el público es muy importante porque están a ver si os pillan los trucos, pero para vosotros también os ofrece un plus, ¿no?, el hecho de tener al público tan cerca a la hora de interactuar con ellos. Efectivamente, además se llevan una desilusión porque no pillan ni una. A él no, a mí alguna, pero a él no le pillan ni una. Somos muy buenos. Juegas ahí con ventaja. Mucha. El público pudo disfrutar muy de cerca de los magos y de los trucos que llenaron ambas sesiones. Pero la expectación se centró en el sábado con una gala que Luis Larrodera, como presentador, comenzaba preguntando a los asistentes ¿qué es la magia? Pregunta que sin duda quedó resuelta al finalizar el espectáculo. Espectáculo de alta calidad dirigido por Jorge Blas, que consiguió reunir a algunos de los magos más importantes tanto a nivel nacional como internacional. El gran mago Yunque era el encargado de abrir el espectáculo, con una simple caja de cartón que era atravesada sin que su acompañante sufriera ningún daño. Pero también vimos sobre el escenario la original forma de preparar un café de Mike Caveney, la capacidad de multiplicar las cartas de Alexander y el espectáculo de palomas de colores con el que convenció Charlie Mag, así como la mezcla de magia y mímica que cerraba la estadounidense Tina Lenner. Por lo tanto, una gala en la que tanto mayores como pequeños disfrutaron con la magia y también pudieron conocer a los magos que se dejaron fotografiar al final del espectáculo. Bueno, pues ahora de lo que vamos a hablar es de unas conferencias que van a tener lugar en el casino de aquí de Guadalajara. Unas conferencias que sobre todo lo que pretenden es acercar el conocimiento más de cerca a todas las personas que quieran saber algo más. Para hablarnos de todo esto nos acompaña en la tarde de hoy Juan Ramos. Buenas tardes. Buenas tardes. Unas conferencias, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo, sobre todo, de haberlas organizado en el casino de Guadalajara? Un casino que digamos que se está renovando, está volviendo a cobrar vida y va a dar pie, pues, a, como habéis bien titulado, un foro de opinión, porque no solo son conferencias, sino es un foro de opinión en el que se van a hablar muchos temas y muy variados, ¿verdad? El casino tradicionalmente
es un espacio ha sido un espacio y pretende seguir siéndolo de encuentro, lectura, debate, que tradicionalmente es el que mejor ha dado cabida al foro de pensamiento y debate sobre ciencia incluso. De modo que en este momento, que entiendo que había ahí un gran paréntesis, un lapsus alargado de intervención por parte de esta aportación que tradicionalmente han realizado los casinos y realizan en otras ciudades, el entusiasta actual presidente, Luis Alfonso, ha querido retomarlo y ha invitado a los distintos partidos políticos, aparentemente, a que lo utilicen como foro, como ágora del pensamiento y de la ciencia. Ha iniciado UPyD, que conjuntamente con Ciudadanos entendemos que es una tercera vía centro liberal interesante e incluso esperanzadora para España, puesto que hay un espacio político ahí que no está cubierto con respecto a lo que acontece en Europa. Aunque UPyD, que nosotros los científicos, unos son liberales, otros, cuál es mi caso, y otros están más comprometidos, pero en general lo que ha hecho Dámaso Cabrera, que es el que va en lista para encabezando la de UPyD en este caso, para Guadalajara, pues es invitarnos honorífica y gratuitamente, a lo que los hemos prestado raudamente, científicos y pensadores, que quisiésemos impartir unas conferencias que creo que el diseño está bien confeccionado. La primera ha sido sobre pensionistas, sociedad y familia. Muy interesante, porque ahí se ha puesto claramente de manifiesto, primero, todo el recorrido del Instituto Nacional de Previsión desde 1905, el paso importante que se dio en 1919, basado en la República de Weimar, que trajo todo el progreso del liberalismo y de lo social, sobre todo de los derechos sociales del mundo del trabajo, y pasando por, en esa primera etapa era un sistema de seguro del trabajo a través de la capitalización. Pero en 1940, a la vista de la Guerra Mundial y de la Guerra Española, pues se ve que no es una garantía, a pesar de que hay algunos que invocan el método chileno y tal, pero no es una garantía. La mejor garantía es siempre la de que la juventud que está en edad de trabajo, en edad activa, es deudor natural de los que le han dado la vida, le han pagado las medicinas desde niño, la formación, han costeado las carreteras hasta ese momento, los centros de enseñanza, etc. Y por tanto, esa fue una conferencia muy interesante, que además remata haciendo ver claramente que hasta que no haya 18 millones de puestos de trabajo, el fondo de pensiones se va a estar consumiendo y, por tanto, los pensionistas, para garantizar la economía familiar y el sostenimiento de las pensiones, conviene que no se sea muy alegre a la hora de votar exclusivamente a los pensionistas y pensar que un partido socialista europeo, cual es el actual, y un partido de centro-derecha civilizado, garantiza, y esta tercera vía, UPyD, Ciudadanos, garantiza sobremanera la inversión y por tanto el trabajo y por tanto las pensiones. Eso ha quedado muy claramente manifestado en esa primera, por tanto ha sido muy interesante. Luego la segunda fue sobre la España que despertaba con Isabel II, a cargo del profesor de Historia de la UNED, Regino Mateo. Regino Mateo, un gran historiador, cántabro, pero afincado desde hace muchos años, toda su vida profesional en Madrid, que puso claramente de manifiesto que la España que se quita el lastre del despotismo ilustrado que se ejercía desde el poder y se pasó a un liberalismo y a una fase de economía abierta y de sociedad abierta, tanto en la participación como en la distribución de la riqueza, arranca realmente con Isabel II, a pesar de que a Isabel II, por el hecho de que impuso la cotización, la tributación de la nobleza, que hasta entonces no tributaban, no pechaban, que era la expresión, y a la Iglesia en su conjunto le dijo: oiga, tienen ustedes que ceder el 50%
al menos de esas propiedades, que es que representan casi la mitad de las propiedades registradas en la península ibérica. De modo que por eso es un poco denostado porque claro, al que no le ha ido bien siempre denosta un periodo histórico, pero es muy interesante. Avanzamos para llegar a la conferencia que va a tener lugar precisamente esta semana, una conferencia además con dos grandes autores, como es el profesor Cilleruelo Valdés, que es ingeniero astrofísico y autor de la obra El universo en sus manos, que tenemos ahí, y también, en tu caso, Juan Flocas, autor de la obra Las leyes del creador y la aventura vital del hombre, de la que también estuvimos aquí hablando, una conferencia que lleva por título El universo, solo es posible la vida humana en la Tierra, una conferencia a las 7 de la tarde este jueves, que, como bien decíamos, tocáis todos los temas, hemos hablado de pensionistas, hemos hablado de Isabel II y ahora el universo como protagonista. ¿Qué es lo que vamos a poder ver, Juan? En principio, la primera parte le corresponde al profesor Cilleruelo Valdés, que es el astrofísico y doctor ingeniero al que le correspondió la importante tarea de proyectar e instalar la base española de la Antártida, Gabriel de Castilla, y permanece en el Silente de Guadalajara y también en el Silente de España, cuando ha sido un hombre con una responsabilidad y unas características científicas fuera de lo común. Su primera obra no ha sido El universo en sus manos, que es la actual, claro, en el cual él aporta casi 50 interrogantes sobre el gravitón, sobre la expansión del universo y el resto de aspectos que la comunidad científica no tiene totalmente aclarada o probablemente no se aclaren jamás. Pero su primera obra, La gran teoría final, hay que dejar constancia que fue anterior a las dos obras de Stephen Hawking, y frente a la de Stephen Hawking, que realmente es más literatura que otra cosa, y el volumen es diferente. Que además es la teoría del todo, La teoría del todo, que en este momento hay una película que os puede ilustrar un poquito de la vida propia de este hombre, que está capítulo disminuido por razones físicas, y lógicamente su segunda obra, que es el gran diseño, hay dudas de si lo ha escrito él, los que somos aficionados a la ciencia, puesto que el que la escribe conjuntamente con él es un científico de apellido ruso, y por eso introducen un par de cuñas sobre el agnosticismo o sobre el ateísmo aparente que se puede arrastrar de una opinión científica, cuando, como dijo el profesor Sols en el simposio internacional que hubo en el 2011, el profesor Sols físico, que el azar no es capaz de aportar nada mediante la ciencia, ni al agnóstico ni al ateo. Pues, en definitiva, el profesor Cilleruelo Valdés lo que hará es intentar mostrar por qué las ondas gravitatorias, la gravedad y la expansión del universo tienen mucho elemento que la comunidad científica pues acepta desde Hubble, por el hecho de que hay un desplazamiento hacia el rojo, pero el desplazamiento de la longitud de onda en función de la frecuencia es un debate todavía muy abierto y probablemente por muchos años. A continuación, me corresponde a mí intervenir mostrando cuya obra representa 5 años de investigación, que en la totalidad del universo solo es posible la vida humana en la Tierra. Y, contra muchas, es decir, arriesgada esa decisión, una arriesgada afirmación que haces, como bien dices, después de 5 años de investigación, pero arrancando, y en contra de muchos científicos que siguen investigando si hay... Pero no tantos, no tantos. Una parte de la comunidad científica, lo conocemos, bien sabe el profesor Cilleruelo Valdés, que participa más en esos foros de la comunidad científica. Una parte de la comunidad científica se debe a lo que se debe. Lo vais solo a insinuar. Y por tanto, vaciar el pecho del hombre es fácil, pero llenarlo a lo largo de los últimos 10.000 años en el que abruptamente surge el hombre en la humanidad es más complejo. Y eso es, en definitiva, la exposición va a ir de ello, pero querría enunciar 3 apoyaturas o 3 referencias que ha habido a lo largo de los 5 años de investigación.
Newton, y leo textualmente, tras descubrir la ley de gravitación universal decía: ha sido necesario que alguien tuviese una razón o causa para hacer posible la existencia del universo habitado, encontrando la conjunción de leyes para que lo fuese en la Tierra. Después Bruce Rosenblum, autor del enigma cuántico, el gran discípulo de Einstein, decía: el universo está hecho a nuestra medida, hecho a medida. Pero mira por dónde, después de publicada esta obra, en septiembre de 1913, ha habido una conferencia internacional de científicos que ha reunido a 1000 científicos en París, en septiembre de 1913. Terminamos con esta referencia, Juan, porque nos queda nada. Y el Jean Dordan decía: si algo hemos aprendido después de muchos años de exploración espacial, es que no tenemos otra alternativa que vivir en este planeta. No hay posibilidad de ir a otro lugar. Y podríamos estar explayándonos sobre Marte y su imposibilidad de vivir por razones de gravedad, de frenazo, de radiaciones. Quien quiera, Juan, más información, recordamos esa cita, ¿verdad?, con el universo que tenemos todos este próximo jueves 12 de febrero a las 7 de la tarde en el Casino de Guadalajara. Honorífica y gratuitamente para todos los... Invitados están. Están todos invitados, todos los que intenten formarse, más que informarse a medias, formarse y debatir si están invitados. Invitados están. Pues muchas gracias a vosotros por haber estado al otro lado, por empezar con nosotros la semana, y simplemente recordarles, mañana nos volvemos a ver aquí en Guadalajara al Día.